Ok, ya, vamos a iniciar entonces. Good afternoon. En esta oportunidad estaremos viendo los temas gramaticales correspondientes a la unidad número 6. Solo les recuerdo que sigo habilitando el midterm para aquellos que ya terminaron la unidad número 4. Esta noche también voy a estar habilitando otros. Recuerden que vamos a terminar el curso la próxima semana, así que hay que tratar de avanzar en lo que podamos para, para no quedarnos, ¿verdad? Recuerden que en este midterm la nota mínima es 80. Ustedes ya tienen experiencia en cuanto a esta evaluación, ya que en el básico 1 también se realiza una de esas evaluaciones. Y al final también se hace el final test. Entonces, ya sabemos que tenemos que practicar tanto las partes gramaticales que hemos estado viendo en las unidades desde la 1 a la 4, el vocabulario también que se ve allí. Pueden regresar y revisarlo, también pueden revisar las diapositivas para que puedan ayudarles. Así que no sé, Gilberto, con quién tuvo usted la primera, quién fue su tutor al principio y no sé cuánto tiempo le dieron. Pero sí, creo que este ha sido un poquito más rápido. Ha sido un poquito más rápido este curso. Y porque ya casi salimos a la fiesta, ¿verdad? Así que no podemos estar hasta ese tiempo todavía en tutorías. Y bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Y bien, como les decía, Interesting People es la unidad por estudiar o bueno, para avanzar en estos días. Así que vamos a ver un poco acerca de el tiempo pasado, pero enfocado en los verbos, tanto regulares y también irregulares. Y también vamos a ver la forma de pregunta en, utilizando este tiempo. Y acá, bueno, tengo una lista de verbos irregulares que se las voy a enviar, ya que lo podemos utilizar para esta unidad, ya que aparecen algunos verbos irregulares, más que todo en la lección número 5. Y bueno, para iniciar, eh, recuerde que el pasado simple muestra una acción que se realizó, valga la redundancia, en el pasado. Por ejemplo, yo visité a mi abuelo, puede ser. Entonces, utilizamos al principio y acá voy a escribir. Yo visité a mi abuelo y puede ser I visit to my grandpa. Entonces vemos que la acción quedó en el pasado. Agregamos el pronombre, o sea, quien realizó la acción, luego el verbo, la acción, y el complemento de la oración si es una oración simple, o sea, que no tiene más que solo una parte, consta de una parte. Entonces, este es el pasado simple, ya lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, la cosa es de que a la hora de pasar los verbos o de utilizar este tiempo, los verbos sufren algunos cambios. Entonces, en el caso de los verbos regulares, ¿cómo poder distinguir entre los regulares y los irregulares? Porque los regulares simplemente agregamos una ed
o de, bueno, ya los vamos a ver, diferente a los irregulares, que también ya los vamos a ver que tienen otros tipos de cambio. Así que lo único que se tiene que hacer para dividir o saber cuál es un regular o un irregular es aprendiéndonoslo. No hay de otra, porque no todos son regulares y hay algunos que nos pueden confundir. Así que es mejor irnos aprendiendo los verbos entre regular o irregular. Y acá tengo una imagen con las reglas, los spelling rules que tienen estos verbos regulares. Y es que a la mayoría de los verbos que son regulares, cuando los utilizamos en el pasado, solo agregamos ed o de al final. Por ejemplo, visit sería ed al final. En love, ya que hay una e al final, solo agregamos de. Entonces, a la mayoría de verbos regulares, agregamos ed o de. Aquellos verbos regulares que terminan en white, por ejemplo, enjoy, que es disfrutar, disfruté o disfrutaste, sería enjoyed. Entonces, acá dice la regla que solo agregamos ed al final. Si antes, ojo, si antes de white hay una vocal, por ejemplo acá, O, entonces decimos enjoyed. Ahora bien, cuando hay una consonante antes de Y, la regla cambia. ¿Por qué? Porque agregamos una I, una I, antes de ed. Entonces, en este caso, study en pasado sería studied. Y vamos a omitir la Y acá y agregamos solo ed. Esto es para aquellos verbos que antes de Y hay una consonante. Si antes de Y hay una vocal, solo agregamos ed. Pero si hay, ¿cómo se llama? Una consonante, sería ied. Ahora bien, cuando hay verbos que solo contienen una sílaba, son de una sílaba, y la estructura es esta: consonante, vocal, consonante. Recuerde que se va tomando de atrás hacia adelante. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos, en este caso, la P. En vez de decir stop, decimos stop it, que sería detuvo, en este caso, o paró. O sea, stop it o bat, que es batear, sería bat. Y agregamos una T acá y una P en este caso. ¿Por qué? Porque estos verbos finalizan en consonante, luego vocal y luego consonante. No cuente de acá hasta acá, sino de acá hacia adelante. Y conste, tienen que ser verbos también que consten de una sola sílaba, o sea, un solo sonido. Stop, bat. Entonces es una sola sílaba. Para aquellos verbos, dice acá, que contienen dos sílabas, permit o commit. Para este caso, si la última sílaba, en este caso sería meet o en este caso commit, ya que ahí lleva la mayor fuerza de voz. Esto es tomando en cuenta siempre la pronunciación. Entonces,
Si hay dos sílabas en un mismo verbo y la última, o sea, la segunda, lleva la mayor fuerza de voz, vamos a duplicar igual forma la última consonante, que en este caso sería T. Entonces vamos a decir permitted, que es permitió. Permit, permitted. O commit, commit. Entonces acá está la mayor fuerza de voz y decimos committed. Entonces, estas son algunas reglas que hay, ¿cómo se llama? En el uso de los regulares. Para aquellos que se acaban de añadir, ahorita estamos viendo las reglas para el pasado simple en los verbos regulares, que la mayoría dijimos que solo agregamos ed o de. En el caso que ya termine con una e, el verbo solo agregamos de. Ahora bien, en aquellos verbos que terminen con white, pero antes hay una vocal, como acá, enjoyed, vamos a mantener y solo vamos a agregar ed al final. Para aquellos verbos que terminan siempre en Y, pero antes de Y hay una consonante, cambiamos Y y escribimos I. O sea, sería I, ed. Aquellos verbos que hay solo una sola sílaba, si hay consonante, vocal consonante, vamos a duplicar la última consonante y agregar ed. De igual forma, en aquellos verbos que constan de dos sílabas, pero que la última sílaba lleva la mayor fuerza de voz, duplicamos también la última consonante. ¿Ok? Y bien, por acá traigo la forma afirmativa en el uso de la forma afirmativa de los verbos regulares. Ahorita estamos con los regulares, luego vamos a ver los irregulares. Y acá, como les decía, vamos a ver acá. Bien. Como les decía, ubicamos primero en oraciones cortas. Recuerden que estamos haciendo oraciones cortas ahorita. Y es el tipo de oraciones que viene en la plataforma. Y bien, yo jugué un juego en la computadora. I played a computer game. Y acá agregamos ed al final. ¿Por qué? Porque dijimos de que si hay una Y, pero antes hay una vocal, solo agregamos ed. You studied math. Acá cambiamos. Tú estudiaste matemática. He watched a TV show. En este caso, como no hay al final, el verbo principal es watch. Así que vamos a agregar ed para cambiarlo a la forma del pasado. She wanted to stay at home. Ella quería estar en casa. Acá hay dos verbos, solo que ella quería. Estar sería que tendríamos que ocupar to antes del siguiente verbo para dividir. ¿Ok? Si vamos a utilizar ese tipo de oraciones. Ella quería estar o permanecer en casa. She wanted to stay at home, or she wanted. We cooked Italian food.
Nosotros cocinamos en tiempo pasado comida italiana. O they chatted online. Ellos chatearon o conversaron en línea, en este caso, chatted. Entonces, esta es la forma afirmativa de el pasado simple utilizando verbos regulares. Como les decía, ¿cómo vamos a saber que son verbos regulares? Y es que tenemos que ir aprendiéndolos. No solo vamos a ver un verbo y ya nos vamos a caer que es regular o no, sino que hay que aprenderlos. También, bueno, acá les ando una lista, se las enseñaba al inicio. La mayoría no había entrado, pero se las voy a pasar. Ahora bien, en la forma negativa del pasado simple, utilizamos el didn't o did not. Didn't or did not. Para cualquier tipo de sujeto. Por ejemplo, I didn't or I did not play chess. Yo no jugué ajedrez. Y notemos algo, que el verbo ya no vamos a utilizar ni ni de. Bueno, me cuesta escribir acá con esto. Pero sería I didn't or I did not play chess. O you didn't or did not study English. Entonces, de igual forma, same here. Vamos a utilizar el verbo siempre. Acá también. De igual forma, son los mismos verbos que acabamos de ver, solo que con otro tipo de oración y en forma negativa. Y tenemos al principio el didn't o did not que nos sirve como auxiliar. Cuando hay un auxiliar, por ejemplo el did not, ya que es una forma negativa, el verbo siempre irá en su forma infinitiva. O sea que usted no va a tener que agregar ed al final o de, dependiendo del tipo de spelling rule que quiera el verbo en la forma afirmativa. Así que solo tomando en cuenta esto, que en todos los, no importando de quién se hable en la oración, vamos a utilizar, o quién realizó la acción, sería, vamos a utilizar el didn't or did not. Y acá sigo, you didn't or you did not study English. Tú no estudiaste inglés. He didn't or he did not watch the news. Él no vio las noticias. She didn't or she did not want to go out. Ella no quiso salir. We didn't or we did not cook Chinese food. Nosotros no cocinamos comida china. Y para finalizar el otro ejemplo, they didn't or they did not chat very long. Okay. Ellos no chatearon por mucho tiempo. Entonces, esta es la forma afirmativa, perdón, la forma negativa del pasado simple con verbos regulares. Aunque ya en la forma negativa tenemos que tomar en cuenta que no importa si el verbo sea regular o irregular, ya que siempre va a ir igual en su forma infinitiva. Entonces, lo único que tenemos que agregar es did not, or didn't. ¿Ok? Questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Sí, Cindy. Yes, eso lo acabo de explicar. Vamos a ver. Sí, el did, Gilberto, lo utilizamos en la forma negativa. Didn't. Nos sirve como un auxiliar.
Nos sirve como auxiliar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra? Bueno, ¿alguna duda? Hasta el momento. Bien. Bueno, entonces seguimos acá. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, pero bueno, acá tengo algunos verbos también que son regulares. Por ejemplo, accept, aceptar, agree, estar de acuerdo, ask, preguntar, believe, creer, call, llamar, close, cerrar, que en el pasado sería close it. Si notan todos, en el pasado se agrega ed. Decide, decided, discuss, que es discutir, o hablar, más que todo es hablar. Discuss it sería en pasado. End, ended, finalizado, finalizar. Fill, llenar, llenó. Fill it. Help, ayudar, ayudé o ayudaron, ayudaste, depende. Sería help it. Invite, invitar. Learned, aprender. Listened, escuchar. Move, mover. Need, necesitar. Play, jugar. Y walk, que es caminar. Entonces, estos son algunos verbos regulares. Entonces, con su pasado simple, en este caso. Y bien, ahora vamos a ver el pasado simple, pero con los verbos irregulares. Y bueno, como les decía, hay una variedad de verbos. Solo para que vean, acá está una lista de verbos regulares. En este caso, esta lista creo que no se las he enviado, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿No? Creo que no. Bueno, no. Voy a revisar en el grupo. Creo que sí, no las he no se los he enviado. Voy a estar segura. No, no está. Bueno, entonces les voy a reenviar esta lista. Ok. En este caso, los verbos irregulares, perdón, está su forma infinitiva, está el pasado simple, el que estamos ocupando ahorita, el pasado participio que lo van a ver un poco más adelante, allá por intermedio uno. Entonces, y acá está el significado en español, para que no ande buscando el significado ahí, ¿verdad? Entonces, se los voy a pasar, sí son varios, son más de 200 verbos que poco a poco se pueden ir aprendiendo para tener más vocabulario. Y también les puede ayudar en el caso de este tema de cómo se llama, del pasado simple y la forma irregular de los verbos irregulares, perdón. Y bueno, acá tengo estos verbos. Si vemos acá, este tipo de verbos son irregulares. Y esta es su forma infinitiva. La primera línea que les acabo de mostrar. Ahora bien, cuando vayamos a utilizar la forma afirmativa en el pasado simple,
vamos a tener que cambiar y vamos a utilizar la segunda columna que les acabo de mostrar. Y pay, el pasado de pay es paid. Y si vemos acá ya no agregamos una ed, sino que cambia la palabra. Esa es la diferencia entre los regulares y irregulares. Que los regulares sí notamos, solo vimos algunas pocas reglas y hasta ahí nos quedamos. En cambio, con la forma de los irregulares, las palabras cambian y a veces se mantienen, no importando si está en pasado o en presente, como en el caso de la oración número 2. Y bien, yo pagué tus zapatos. I pay your shoes. O acá, you put the clothing here. There, I mean. Put es en presente, es la forma infinitiva y también es para pasado. Entonces acá el verbo es igual. You put the clothing there. Tú pusiste la ropa ahí. En el caso de run, que es correr, en la forma infinitiva es run, ya en el pasado simple. Decimos he ran yesterday morning. Él corrió ayer por la mañana. Entonces vemos que también cambia. En el caso de say, que es decir, say, en el pasado simple lo decimos como said. Said. She said she was hungry. Ella dijo que tenía hambre o que estaba hambrienta. Ahora bien, they saw the sky last night. Ellos sí es ver. Vio, viste o vi. Y en pasado sería saw. They saw. Y la pronunciación también cambia. Y en el último que traigo acá, send, que es enviar. En el pasado sería sent. We sent some messages to our boss. Nosotros le enviamos algunos mensajes a nuestro jefe. Entonces, conste, todas estas oraciones están en pasado. En su forma, conste acá, afirmativa. Recuerde que va a utilizar, vamos a ver. Vamos a utilizar la primera, bueno, la segunda columna. Acá se los muestro. La segunda columna, esta columna para el pasado simple. Acá está también en el encabezado. Dice que utilizamos ese tipo de verbos. Y acá vemos, vamos a ver, están todos acá. Hay algunos, como les decía, que cambian. Por ejemplo, eat, ate, que es comer. Caer es fall, pero fail cuando vamos a utilizarlo en pasado simple. Y bien, acá tenemos otros. Bueno, por ejemplo, put es igual. Veamos run en run. También see en so. Acá están. Y bueno, acá hay una variedad también. Entonces, esta es la columna que vamos a utilizar en este caso. Ahora bien, exacto, sí, como dice, bien, vamos a ver. Ahorita si ven la lista de los verbos, yes, si alguien me puede confirmar, porque había alguien que no la veía por ahí. Entonces, sí la... Ok, bien, bueno, entonces eso era lo que les mencionaba, de que se utiliza este
esta línea de acá. Esta línea de acá. Y mi consejo es que la puedan, si desean imprimir, la pueden transcribir, la pueden guardar en sus notas, aprenderse 5 verbos al día o a la semana, dependiendo de su tiempo, para que puedan ir aprendiéndose la segunda columna. Y ahora sí, regreso a las